La película comienza con un hombre que corre en pánico hacia el padre Peter, un joven pastor católico. El hombre le pide que realice un exorcismo a Magali, una mujer cuyo corazón está a punto de fallecer si Balban, el espíritu maligno que lleva dentro, no es exorcizado antes de esta noche. El joven sacerdote llama a su superior, el padre Michel, quien le prohíbe firmemente que realice el exorcismo, porque es demasiado joven y no está preparado. Insatisfecho con esta respuesta, el padre Peter decide realizar el exorcismo de todos modos. Peter se enfrenta a la poseída Magali y prepara una cámara de vídeo para grabar el exorcismo. Magali empieza a decirle cosas inapropiadas e intenta seducirle de forma morbosa, mientras el sacerdote recita sin descanso oraciones bíblicas. A continuación, empieza a tocarse hasta que acaba. Al hacer esto, podemos ver que el espíritu maligno ha abandonado su cuerpo, pero para nuestra sorpresa el pastor se inclina hacia ella y comienza a besarla apasionadamente. Cuando se separan nos enteramos de que Balban, el espíritu maligno, se ha transportado al cuerpo del pastor. $18 años después de este incidente, un carcelero hace la ronda para recoger las bandejas usadas de todos los presos. Se detiene ante una puerta y tras comprobar que una bandeja de comida no está delante de la puerta como las de todos los demás, el carcelero se encarga de meter la mano dentro para coger la bandeja de comida. Un compañero de trabajo se le acerca y le dice que no lo haga. Pero esta advertencia llega un poco tarde, porque el carcelero empieza a gritar y cuando saca la mano le han arrancado varios dedos. En la siguiente escena, un Peter mayor se despierta para empezar el día y nada parece fuera de lo normal. Juega con los niños, ayuda a los granjeros locales y reparte comida gratis a la gente. Una mujer le pide ayuda para socorrer a su hijo, que se encuentra mal. El pastor visita la casa de la mujer para ver cómo está el niño y nos enteramos de que el pastor tiene fama de santo entre la gente. El niño es llevado al hospital y el pastor ve brevemente a Magali vestida de hermana, pero en un abrir y cerrar de ojos se da cuenta de que se trata de otra mujer completamente distinta. Se trata de Adriana, una hermana que sirve con él en el pueblo. La hermana y un médico se acercan al niño y nos enteramos de que se han enfrentado a una plaga y están desesperados porque muchos niños han muerto a causa de ella y este niño podría ser el siguiente en morir también. En la siguiente escena, el padre Peter dirige un sermón y reza para que los niños del pueblo se curen de su enfermedad. Tras el sermón, su amigo Nelson le informa de que esta semana han muerto 4 niños a causa de la peste. Los dos suben al campanario y Nelson le dice a Peter que no debería culparse por lo que hizo cuando estaba poseído hace 18 años. A pesar de todo, el padre Peter se siente culpable y dice que esta plaga es un castigo por sus pecados. Le dice a Nelson que se confesó con el padre Thomas sobre lo que había hecho y que, para su penitencia, el padre Thomas le dijo que confesara esto al obispo, que era algo que Peter no podía hacer en el pasado, pero que está listo para hacerlo ahora. Nelson le dice que confesarse con el obispo es una decisión estúpida y que podría ser excomulgado por ello. El padre Peter es consciente de esta posibilidad, pero sigue pensando que es lo único correcto. Va en coche a visitar al obispo en Ciudad de México y saca la cinta para enseñársela y recibir su penitencia. Pero el obispo empieza a llenarlo de cumplidos y le dice que el Vaticano está admirado del milagro que hizo hace 18 años. El obispo procede a entregarle una carpeta con detalles sobre una gran suma de dinero que el Vaticano le está entregando para ayudar al pueblo al que sirve. Al darse cuenta de que el dinero puede ayudar a la ciudad, se retracta de confesar y en su lugar utiliza el dinero para comprar suministros médicos para ayudar con la plaga. Sin embargo, por la noche el padre Peter sigue sintiéndose culpable. Expresa su arrepentimiento en su oración vespertina, mientras los recuerdos del incidente se repiten en su cabeza. De repente, el sacerdote oye un grito y va a investigar a la nave de la iglesia. Descubre que la estatua de Jesús no está en la cruz. Accidentalmente pisa lo que parece ser sangre y encuentra un rastro a lo largo del pasillo entre los bancos. Comienza a seguirlo justo cuando ocurre esto. You okay? Pensando que es un hombre herido, se acerca a la figura. Tembloroso, se levanta y empieza a rezar para que Cristo le proteja, pero entonces, por suerte, solo era una pesadilla. Justo a tiempo. Empieza a sonar su teléfono y el hombre que llama se presenta como Uribe, el alcaide de la prisión del Sagrado Corazón. Afirma que a una prisionera le ocurre algo y que éste ha pedido expresamente la ayuda del padre Peter. El sacerdote decide visitar personalmente la prisión y al llegar le informan de que la prisionera en cuestión está cumpliendo condena por un horrible asesinato. El padre Peter entra en la celda y contempla a Esperanza, la prisionera poseída que necesita su ayuda.
Esperanza habla con entusiasmo de una resurrección que está a punto de producirse y de que ahora son 5. Signifique lo que signifique. También le dice al pastor que se han visto antes y que se conocen muy bien. Cuando Esperanza se levanta le sale un chorro de sangre de los genitales y proclama que está excitada, lo que significa que está poseída por Balbán, el mismo demonio que poseyó a Magali hace 18 años. Conmocionado por esta revelación, el padre Peter sale de la habitación seguido por los guardias de la prisión, pero entonces empiezan a oír un grito ensordecedor que les atormenta físicamente. Después de lo ocurrido, el padre Peter está a punto de abandonar el caso, hasta que aparece la madre de Esperanza. Resulta que es Magali, la mujer a la que exorcizó al principio de la película, y Esperanza es su hija. Sí, has oído bien. Esperanza es la hija del padre Peter. Dan un paseo a solas por el patio y Magali le cuenta que aún no ha podido superar el hecho de que él la violara hace 18 años. El padre Peter se defiende insistiendo en que en aquel momento estaba poseído, por lo que no tenía control sobre sus actos. Magali concluye la discusión diciéndole que, independientemente de lo que haya sucedido, la única forma de compensar todo el trauma y el sufrimiento que le causó es salvando a su hija. Por la noche se queda despierto pensando en todo lo que ha aprendido hoy. Y de repente, el padre Peter empieza a gemir, como si sintiera dolor. Comienza a rezar con todas sus fuerzas mientras la figura bajo la manta se acerca cada vez más. Por suerte, la figura desaparece, pero de repente un par de manos tiran de él hacia la cama. Antes de despertarse de un sobresalto, ve a un Jesús aterrador encima de él. Al día siguiente, el niño enfermo de antes ha muerto a causa de la misteriosa peste. A pesar de ello, el padre Peter intenta seguir con su jornada entreteniendo a varios huérfanos. Magali viene a renovar su voto de hermana y se nos muestra una escena retrospectiva de cuando Magali aún era una alegre y orgullosa hermana de la iglesia. Arrulla a los huérfanos a la cama cantándoles una canción mientras el padre Peter la observa asombrado. Está claro que se siente atraído por ella. De vuelta al presente, el padre Peter se enfrenta al obispo para pedirle permiso para realizar un exorcismo a Esperanza. El obispo confía en él y le da su aprobación de inmediato. El padre Peter anuncia que esta vez invitará a otra persona para que le ayude a realizar el exorcismo, que no es otro que el padre Michael. Se abrazan a su llegada. Esa misma noche, el padre Peter decide quemar la grabación de su vergonzoso exorcismo de hace 18 años. El padre Michael se le acerca para preguntarle qué le preocupa y él le cuenta que sigue viendo a un Jesús poseído en sus pesadillas. El padre Michael cree que Balbán está intentando poseer a Peter. No muy lejos de allí, la hermana Adriana está a punto de comenzar su oración vespertina ante una estatua de la Virgen María. Sin embargo, una gota de sangre cae repentinamente del techo y cuando abre los ojos, la estatua de María ha desaparecido. Encuentra un rastro de sangre y lo sigue. Descubre un trozo de tela al final del rastro de sangre y se encuentra con un bebé mutilado. Horrorizada, retrocede tambaleándose, pero una Virgen María desfigurada se acerca detrás de ella y... En la siguiente escena, el niño huérfano se despierta por el sonido de una señora cantando en mitad de la noche. Se acerca a la puerta abierta y la cierra. Pero entonces la voz despierta a todos los huérfanos que gritan de miedo cuando la puerta es derribada por una hermana poseída, Adriana. La poseída Adriana entra en la habitación para atacar a los niños. Magali la detiene tirándola al suelo. Por suerte, el padre Michael y Peter llegan a tiempo y comienzan a rezar. Atrapan a la poseída Adriana y uno de ellos le pone una cruz en la frente hasta que cae inconsciente. Dándose cuenta de que no tienen tiempo que perder, el padre Peter y Michael deciden realizar el exorcismo de Esperanza inmediatamente. Entran en la celda y la puerta se cierra tras ellos, atrapándolos dentro. Esperanza vomita los dedos que le había arrancado al carcelero hace unos días. Poco después, los dos guardias empiezan a oír alboroto fuera de la celda. Resulta que el otro preso también está poseído. Esperanza arremete contra el padre Michael mientras Peter sigue rezando. Está claro que las oraciones no funcionan y que Esperanza tiene las de ganar. Gracias a una inyección de sedante, Esperanza queda temporalmente inconsciente. El padre Peter la sostiene en sus brazos y Magali irrumpe en la habitación desesperada al ver a su hija. Después los sacerdotes suplican al alcaide que todo el mundo debe evacuar el edificio y dejan el resto en manos de los dos sacerdotes, debido a lo peligrosa que es Esperanza.
El alcaide se opone, diciendo que tal petición simplemente no es realista. Encuentran un punto medio cuando Nelson sugiere que puede sedar al resto de los presos mientras los pastores realizan el exorcismo una vez más. El padre Michael y Peter se preparan. El primero advierte a Peter de que Balban está lleno de engaños y trucos y siempre intentaría desencadenar sus mayores temores. Y pase lo que pase, Peter no debe caer en su trampa. Sin que ellos lo sepan, más tarde, mientras inyectan un sedante a un preso, este consigue hacerse con las llaves de las celdas antes de desmayarse. El padre Michael presenta al padre Peter un método de exorcismo no aprobado por el Vaticano. Este método exige que el exorcista crea que él mismo es Dios, lo que obviamente va en contra de las creencias católicas. Afirma que mientras el exorcista no cargue con un pecado mundano, la oración debería funcionar. Antes de comenzar el exorcismo, el padre Peter se disculpa con Magali y admite que en aquel entonces estaba enamorado de ella, pero que no estaba dispuesto a admitirlo. A continuación, entra en el edificio. Los dos pastores atraviesan el vestíbulo principal justo cuando se va la luz. Siguen adelante y se dirigen directamente a la celda donde se encuentra Esperanza. Buscan a Esperanza, pero no la encuentran. En su lugar, la puerta se cierra tras ellos. En los pasillos, Nelson, que acaba de sedar a los presos, encuentra a un guardia muerto y entra en pánico. Cerca de allí, una prisionera sale de su celda, llorando y cubierta de sangre. Nelson se acerca a ella con un sedante, pero entonces... El padre Michael y Peter salen de la celda e intentan encontrar a Nelson. Lo encuentran arrastrándose por el suelo, gravemente herido y desangrándose. Le dice una palabra al padre Peter. De repente, 3 prisioneros se acercan sigilosamente por detrás de los 2 pastores. Todos están claramente poseídos. El padre Michael saca su cruz y comienza a recitar una oración, justo cuando la poseída Esperanza llega y comienza a caminar hacia el padre Peter. Los 2 pastores recitan ahora sus oraciones, aunque pronto se dan cuenta de que sus esfuerzos son inútiles. Nelson aborda a Esperanza para proteger al padre Peter y como resultado Esperanza lo mata. Los 2 pastores empiezan a correr, pero el padre Michael cae poco después y forcejea con una prisionera poseída en el suelo. La apuñala en la garganta y continúa corriendo. Los 2 sacerdotes entran en una habitación y bloquean la puerta con muebles. El padre Michael está furioso. Dice que la oración que recitaron no funcionó, lo que significa que el padre Peter debe cargar con algún tipo de pecado. Peter finalmente confiesa que Esperanza es su hija. El padre Michael está muy decepcionado y le dice que están condenados, porque aparentemente el padre Michael tampoco puede derrotar a Balban, ya que vendió su alma al diablo para derrotar a Balban en el pasado y ahora que Balban ha vuelto, viene a por el padre Michael. El padre Michael se desploma en el suelo y le dice a Peter que, pase lo que pase, nunca debe hacer un trato con Balban. Los prisioneros poseídos irrumpen por la puerta justo después, obligando a Peter a dejar atrás al padre Michael para que el diablo lo devore. El padre Peter se esconde en una habitación y decide grabar un vídeo en el que confiesa que violó a Magali hace 18 años y que como consecuencia engendró a Esperanza. Envía esta confesión al obispo antes de salir de la habitación para enfrentarse a Balban. Ahora que el padre Peter ha cumplido su penitencia, consigue exorcizar a los 3 prisioneros. Pero su lucha está lejos de terminar. Un Jesús desfigurado entra en la habitación y se arrastra hacia él, pero consigue ahuyentarlo con otra oración. De repente, Esperanza aparece por detrás y lo deja inconsciente. Cuando el padre Peter despierta, está atado a una silla y la poseída Esperanza le pone una cruz invertida en la frente mientras recita una versión retorcida del Padre Nuestro. Le dice que va a exorcizar a Dios. Mientras tanto, la hermana Adriana se despierta en el hospital, rodeada de niños dormidos. Las puertas de la habitación se cierran y los niños empiezan a tener convulsiones. Una Virgen María demoníaca entra en la habitación y comienza a torturarla con sus poderes demoníacos. Peter reúne las fuerzas que le quedan dentro y comienza a recitar una oración para contrarrestar los hechizos de Balban. Las ventanas tras él se rompen y todos los prisioneros poseídos detrás de él salen volando, dejándole enfrentarse a la poseída Esperanza. Comienzan una batalla de oraciones, hasta que Balban se frustra y comienza a asfixiarle. El padre Peter continúa con sus oraciones de todos modos. Mientras tanto, la hermana Adriana se enfrenta a la demoníaca Virgen María con una cruz. Balban grita de dolor y cae al suelo, lo que permite al padre Peter recitar ahora sus oraciones con más claridad.
Acorralado, Balbán le dice que abandonará el cuerpo de Esperanza, pero que cuando lo haga se llevará consigo las almas de los huérfanos. Así que el padre Peter debe elegir, salvar a su hija o salvar a los niños. El padre Peter parece no poder decidirse y le pregunta a Balbán si puede ofrecerle algo más. Balbán dice que dejará a todos en paz siempre y cuando el padre Peter permite que Dios abandone su cuerpo. El padre Peter acepta el trato y a su vez Balbán cumple su promesa. Finalmente abandona a Esperanza y la demoníaca Virgen María desaparece del hospital. El padre Peter sale del edificio con Esperanza en brazos. Ya no está poseída. Magali la abraza aliviada y le da las gracias al padre Peter. Cuando sale de la iglesia, el obispo se le acerca para decirle que ha visto el vídeo y ha decidido borrarlo. Además, el Vaticano le tiene ahora en tan alta estima que le ofrece un puesto de consejero en el Vaticano. Entonces se descubre que el obispo está poseído por un demonio, al igual que el padre Peter. Los dos demonios miran fijamente a una figura en medio de la multitud, que no es otra que Esperanza, al parecer la última elegida de Dios. Deciden dejarla en paz por el momento. La película termina con el poseído padre Peter entrando en la Basílica de San Pedro del Vaticano, listo para comenzar su primer día como consejero.